Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos los que me siguen a través de esta transmisión. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Es para mí un gozo poderle compartir a usted, amada iglesia, palabra de vida, la palabra que nos fortalece y nos afirma. Entendemos que Dios es bueno y siempre nos muestra su misericordia, ¿verdad? Hoy quisiera preguntarte algunas cosas en tu vida. ¿Qué haces cuando tienes situaciones complicadas o que están fuera de tu control? Si tienes un problema económico, ¿qué es lo primero que piensas hacer para resolverlo? O si tienes un problema matrimonial, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cuál es la primera decisión que tomas para resolver esa situación? O si un amigo se acerca a ti y te pregunta algo respecto a estas situaciones que he mencionado, matrimonio, familia, ¿cuál es el consejo que tú le das? También quisiera preguntarte, ¿qué haces cuando tienes una enfermedad? ¿Qué es lo primero que haces? Podemos responder de diversas maneras, de diversas formas. Tal vez alguien diga, pues hago un plan financiero. Otros digan, consigo prestado, pido a algún familiar que me ayude. Otros podemos pensar en la separación, en el divorcio, en la incompatibilidad. Otros podemos pensar en medio de la enfermedad, acudir al médico, al brujo, al curandero. Y en realidad, cuando enfrentamos situaciones que rebasan nuestra capacidad para resolverla, muchas veces no sabemos qué hacer. Y lo que hacemos a veces es una mala decisión. Hoy quisiera, a través de leer una historia en la Biblia, que podamos aprender algunas acciones que debemos tomar para resolver situaciones complicadas, difíciles, fuera de nuestro control, a veces imposibles de resolver con nuestros propios recursos. He titulado el tema de hoy, ¿cómo resolver los problemas de la vida cotidiana? Todos pasamos problemas, tenemos diversas dificultades, diversas situaciones, y cotidianamente, de manera ordinaria, tenemos situaciones que resolver. Y es donde podemos tomar consejos de la palabra de Dios para poderlos resolver de manera correcta, adecuada y efectiva. De tal manera que podamos ver resultados buenos en nuestra vida y podamos estar tranquilos, libres de ansiedad, de afán, de preocupación, de estrés y de muchas otras situaciones que vienen a nuestra vida. La historia que quiero compartir contigo se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y bueno, vamos a la Biblia para darle lectura a esta porción y conocer esta historia. La Biblia dice de la siguiente manera. El versículo 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Tenemos una historia de una familia. En una casa sucedió el milagro. Hace unos días le hablé de otro milagro que sucedió en las casas.
Creo que en este tiempo de contingencia, en este tiempo de que estamos guardados, resguardados por causa de la contingencia del coronavirus, Dios va a hacer milagros en casa. Algunos se han quedado sin trabajo, otros se han quedado sin el sustento diario, algunos le han recortado su salario. Y creo que diversas situaciones estaremos enfrentando. Algunos se han enfermado y muchas cosas. Y a veces no se sabe qué hacer. Y precisamente esta palabra es para que usted y yo podamos saber qué dice la Biblia, qué podemos aprender de ella, para poder enfrentar las situaciones que normalmente vivimos en nuestro diario andar, nuestro diario convivir con nuestra familia, con nuestras personas. El primer versículo dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Según leemos la Biblia, encontramos lo que esta mujer hizo en primer lugar. Ante una situación que se encontraba difícil para ella, su esposo había muerto, había dejado de estar en esta vida. Él era el sustento, el proveedor, el que ayudaba, el que sostenía el hogar. Así que enfrenta la pérdida de su esposo, de su ser querido, pero enfrenta luego una realidad más en casa. Había quedado una deuda. Había quedado una deuda a la vida de esta viuda. Vinieron los acreedores, pero ella, cuando enfrenta este problema, hay algo que primero hace. Dice que viene al profeta Eliseo. A este hombre se le conocía porque siempre que lo buscaban, siempre que acudían a él, tenía una palabra certera de parte de Dios. Una palabra que era muy eficaz para poder resolver cualquier situación en la vida. Así que esta viuda no duda en venir a ver al profeta Eliseo. Y aquí encontramos el primer consejo. Cuando usted y yo enfrentamos problemas difíciles, cuando usted esté enfrentando dificultades que están fuera de su control, fuera de sus manos, fuera de sus capacidades para resolverla, hay que venir y buscar la fuente segura, de la cual podemos recibir una ayuda pronta e inmediata y resolver la situación que tenemos. Esta fuente segura se llama Dios. Se llama Dios. Yo le pregunto hoy, ¿tiene usted una fuente segura a la cual acudir en tiempos difíciles, complicados o en situaciones imposibles de resolver? ¿Tiene usted esa fuente? Si no la tiene, yo le invito a buscar esa fuente segura. Esa fuente es Dios, es Jesús. Y si usted la tiene, esa fuente, si usted la tiene, no dude en acudir a ella. No dude en buscar en ella la respuesta, la situación, la solución a su necesidad. Dios es un Dios vivo, un Dios real, que si lo buscamos lo encontramos. Esta mujer vino al profeta y le contó su situación. Le dijo al profeta: vengo a ti porque necesito un consejo para resolver una situación que tengo. Leemos en la Biblia que ella le dijo al profeta: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Temía a Dios, conocía a Dios. Dice: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Era una situación complicada. ¿Cuál era el problema? Número 1, su esposo se había muerto. Número 2, le había dejado una deuda. Probablemente por el mal manejo de las finanzas o por no consultar a Dios para tomar decisiones sabias y certeras. Aunque era siervo de Jehová y temía a Dios, dejó un problema a la familia. La razón no la sabemos. ¿Por qué había dejado una deuda? ¿Por qué había dejado un problema? Pero aún así su esposa estaba enfrentando un problema. Sus hijos iban a ser tomados como siervos del acreedor para pagar la deuda. Yo le pregunto a usted, si usted estuviera en lugar de la viuda, ¿qué hubiera hecho usted ante esta situación? ¿Cuál hubiera sido su actitud, su accionar, su forma de resolver esa situación? Probablemente a lo mejor le echaría la culpa a su esposo por haberle dejado una deuda, o dejar que sus hijos fueran tomados para ser siervos y a través de sus servicios, de su trabajo, pagar la deuda.
O ir a otro acreedor y pedir prestado para pagar la deuda, o como alguien dice, hacer un hoyo para tapar otro. ¿Cuál hubiera sido su manera de resolver tal situación? ¿O cómo usted resolvería una situación como esta? ¿Cómo las ha resuelto? ¿Qué acciones ha tomado? O cualquier situación que usted esté enfrentando, ¿qué es lo que usted hace? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo resolver, cómo solucionar situaciones difíciles, problemas imposibles, casos que son muy difíciles de resolver de manera ordinaria, de manera natural y normal. Situaciones donde las fuerzas, las capacidades y el control se salen de nuestro control, de nuestra percepción, de nuestra forma de resolver las cosas. Esta mujer tuvo que enfrentar un caso así. Tal vez, hermano, ahorita usted está enfrentando alguna situación complicada. Puede ser de salud, puede ser de problema matrimonial, puede ser algún problema de hijo, puede ser algún problema de deuda. Tal vez usted está enfrentando un problema, pero hoy Dios nos da un consejo para traer solución a nuestros problemas ordinarios, cotidianos, que en nuestro diario vivir. Lo primero que podemos hacer es buscar la ayuda de Dios, porque Él es una fuente segura. Si usted tiene una relación con Jesucristo, usted tiene esa fuente a su alcance. Y si usted no ha tenido una relación con Jesucristo, no ha restaurado su relación con Dios, hoy lo puede hacer. Puede venir a Jesús con todo su corazón, un corazón sencillo, humillado, e invitar a Jesús a ser su Señor y su Salvador de su vida, a que le perdone sus pecados a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y empezar a vivir una vida nueva y transformada por el poder de Jesús, y hacer de Dios su fuente segura para poder resolver, para poder enfrentar cualquier situación que tenga en la vida. Hoy más que nunca necesitamos esa ayuda. Así que el primer consejo para resolver los problemas cotidianos, sea cual sea el problema que vivamos, es: venga a Dios, venga a Dios, acuda a Dios, venga a la fuente que tiene una palabra específica para ayudarle a cambiar la situación. Alguien dijo que las cosas no cambian cuando hablamos, pero cuando Dios habla, las cosas cambian. Lo que segundo que hizo esta mujer es prestar oído al profeta, escuchar al profeta. Vino y habló con el profeta, pero esperó que el profeta le hablase. Esta es una característica muy importante. A veces oramos a Dios, pero no esperamos que Él nos responda. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando buscamos, oramos y hablamos a Jesús, Él nos va a oír, pero tenemos que esperar. Así que esta mujer viene, se encuentra con el profeta, el mensajero de Dios, el hombre de Dios, le cuenta su necesidad, le dice su situación que está viviendo y escucha al profeta. El profeta le dice de la siguiente manera: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Fue sincera, fue franca, le explicó al profeta la situación que estaba pasando. Quiere decir que no tenía la capacidad para pagar la cuenta, la deuda, solamente tenía un poco de aceite en casa, no tenía una despensa, no tenía una cantidad de dinero suficiente como para pagar la deuda. Así que le habló de su necesidad, le dijo su situación real. Así que cuando venimos a Dios, tenemos que escuchar lo que Él nos pregunta y responder con claridad y decirle a Dios qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos, de qué forma Él nos puede ayudar. El profeta aclara y abre el panorama en el corazón de esta mujer. Y entonces el profeta le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Esa es la palabra que ella oyó de parte del profeta que venía de Dios. Es un consejo muy específico, son instrucciones muy precisas. Cuando Dios habla,
las cosas van a aparecer y van a ser diferentes. El profeta le pregunta: ¿qué es lo que tienes en casa? Y ella le responde que cuenta solo con una vasija. El profeta le dice: el problema tiene solución. No hay problema que no tenga solución, y más cuando la ponemos en las manos de Dios. Algo que Dios puede usar para mostrar su poder milagroso es esa vasija de aceite que tiene. Dios no necesita grandes cosas para hacer un milagro en nuestra vida. A veces va a necesitar algo ordinario, algo normal. Las respuestas de Dios vienen de manera sencilla y no complicadas. Ella vino al lugar correcto, porque cuando Dios habla suceden cosas extraordinarias. Podemos buscar el consejo en muchas partes o tratar de resolver los problemas de muchas formas, pero a veces de manera equivocada. Hoy más que nunca necesitamos acudir a Dios en busca de su ayuda. Los relatos de las obras que Jesucristo hizo, que se encuentran en los evangelios, nos dicen que cuando Él hablaba o daba la palabra, sucedían cosas extraordinarias. El profeta le da instrucciones exactas, pertinentes, acciones que ella podía realizar. No le pide algo que no pudiera hacer. Así es nuestro Dios. Nos da soluciones sencillas para resolver los problemas complicados. Su esposo se había metido en problemas probablemente por pedir a un acreedor, por contraer una deuda. Y a ella ahora el profeta le dice que pida vasijas prestadas, vasijas vacías y no pocas con sus vecinos, para que el milagro sucediera. Ella iba a hacer lo mismo que hizo su esposo, pedir prestado. Pero en esta ocasión ella iba a pedir prestado porque Dios le estaba dando una instrucción. Aquí podemos aprender que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, tal vez contraigamos una deuda o nos empeoremos en nuestra situación que estamos resolviendo, o nos metamos en situaciones más complicadas como el esposo de esta viuda. El principio aquí es, hermanos, que una instrucción que venía de Dios y no eran de los pensamientos humanos. Yo quisiera preguntarte hoy, ¿qué es más fácil para usted? ¿Seguir sus pensamientos o escuchar el consejo de Dios? Se lo dejo para que usted reflexione, para que usted medite y usted piense. ¿Qué se le hace más fácil? ¿Seguir el consejo de Dios o seguir sus propios pensamientos, sus propios razonamientos o el consejo de un hombre? Estoy convencido que Dios está listo para realizar milagros en su vida, en su casa, como esta viuda. Allí donde nos encontramos en confinamiento, allí donde nos encontramos resguardados, allí donde vamos a vivir diversas experiencias, allí, como en la casa de la viuda, Dios va a hacer un milagro. Hoy estamos viviendo este tiempo de contingencia, pero el Dios de los cielos que hemos creído, en el cual hemos depositado nuestra confianza, va a hablarnos en nuestras vidas y va a traer la provisión, la sanidad, la resolución correcta a usted. Así que no dude en escuchar lo que Dios está hablando. Él le va a hablar a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de los profetas, a través de los siervos de Dios. Él va a hablar a su vida, a través de un sueño, a través de un ángel. Nuestro Dios sigue hablando. Así que podemos llevar dos consejos hasta ahorita. El primero, para resolver los problemas o los conflictos de nuestra vida cotidiana, lo primero que hay que hacer es buscar la ayuda de Dios. Venir con un corazón sincero, con un corazón abierto y expresarle a Dios cuál es nuestra necesidad. Lo segundo que hay que hacer cuando tenemos esa necesidad es escuchar la respuesta de Dios, es escuchar el consejo de Dios, es poner atención. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Toda la gente que recibe un milagro, que narra en los evangelios,
escucharon la palabra de Jesús, escucharon la palabra de Dios, y esa palabra produjo un milagro. Hubo algunos que le dijeron: Señor, di tu palabra, y mi siervo sanará. Di tu palabra y esta enfermedad desaparecerá. Di tu palabra y el milagro sucederá. Hubo un hombre que le dijo: ya lo intenté en mis fuerzas, toda la noche lo intentamos, mas en tu palabra voy a echar la red. Creyó en la palabra de Jesús y el milagro sucedió. La red se llenó. Así que es tan importante que usted deje su oído abierto para escuchar lo que Dios le habla a su vida. No es un Dios que habla. Por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé. Entra a tu aposento, cierra la puerta tras ti y ora a Dios. Y mi Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Dios escucha el clamor. Dios escucha cuando le hablamos. Pero también Él espera que nosotros escuchemos lo que Él nos habla. El tercer consejo que podemos aprender de esta historia para resolver nuestros problemas cotidianos, nuestros problemas ordinarios que tenemos, es que tenemos que obedecer las instrucciones de manera puntual. Esta viuda, para tener solución a su problema, tuvo que atender específicamente esas instrucciones que el profeta le dio. Verso 5 del capítulo 4 de Reyes que acabamos de leer, dice: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Así que se fue y lo primero que hizo fue conseguir las vasijas. Y una vez que consiguió las vasijas, consideró que eran suficientes las vasijas, se metió con sus hijos y empezó a llenar las vasijas. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Este aspecto resalta la fe en acción. Creyó lo que se le dijo y fue e hizo así como se le dijo. Siempre que busquemos a Dios y escuchemos su consejo, la siguiente acción es ejecutar el consejo o llevar a cabo las instrucciones que Él nos da. La obediencia siempre será recompensada. Nunca sabremos lo que sucederá hasta que obedezcamos o hagamos las instrucciones recibidas. Y tal vez usted me diga: ¿y si no sucede? Yo le puedo decir: ¿y si sí sucede? Así que cuando usted tenga una batalla para obedecer y viene la pregunta, viene la duda y le dice: ¿y si no sucede? Usted diga: ¿y si sí sucede? ¿Qué pierdo con hacerlo? Lo voy a hacer. A veces las instrucciones que Dios me da van a estar en contra de mi razón, en contra de mis pensamientos, en contra de mi forma de pensar y de hacer. Pero es necesario obedecer, actuar de acuerdo con la palabra que Dios nos da, creerla, esperar que Él haga su obra. Eso nos va a llevar a tener la bendición de Dios. Podemos ser generosos, pero también debemos ser obedientes. Debemos seguir los consejos de nuestro Dios. Más que seguir los pensamientos nuestros o seguir los consejos de alguna otra persona, lo que nos va a traer resultado efectivo es seguir el consejo de Dios puntualmente. Las narraciones de los evangelios dice que estaba un hombre que tenía una mano seca. Y Jesús le dijo: ponte en medio, porque había muchos espectadores incrédulos. Y le dijo a aquel hombre que tenía la mano seca: una mano seca es imposible de moverla, imposible de estirarla, imposible de hacer alguna acción con esa mano. Pero el Maestro, Jesús de Nazaret, el que era, el que es, el que ha de venir, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que resucitó y ascendió a los cielos, que intercede por nosotros, le dice: extiende tu mano.
Aquel hombre recibió la orden, inmediatamente hizo lo que Jesús le dijo. Lo que no tiene vida, lo que está seco, lo que está muerto, lo que parece que no se puede resolver, solamente basta que una palabra de Dios venga sobre él y eso recobra vida. Al instante extendió su mano y fue restaurada su brazo, su mano completamente. Ese es el poder de Jesús, pero es resultado de obedecer y de creer lo que Él dice. También dice que Jesús se encontró en cierta ocasión con un paralítico. La acción que no podía realizar el paralítico era levantarse y caminar. Y esa fue la acción que Jesús le pidió. Lo que no podía hacer, le dijo Jesús, hazlo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vete a tu casa. Aquel hombre escuchó la orden de Jesús, creyó esa palabra, saltó, se levantó, tomó su lecho y empezó a caminar. Esta es la palabra creativa, esta es la palabra de Dios. Por eso cuando usted entiende, escucha, oye la instrucción de Dios, lo único que podemos hacer es obedecer y hacer. Este es el tercer consejo. El primero es, busca la ayuda de Dios. El segundo consejo que encontramos aquí es, escucha la palabra, escucha el consejo de Dios, tocante a tu situación, tocante a tu problema. Si Dios dice, ponte la mano donde está el dolor, ponte la mano donde está el dolor. Si Dios dice, alza tus manos y adórame, alza tus manos y adórale. Si Dios dice, ponte en ayuno 3 días y yo voy a intervenir de manera gloriosa, hazlo en el nombre de Jesús. Si Dios dice que te desprenda de eso, despréndete. Dios da ideas creativas para que las llevemos a cabo. Estaban unos leprosos que no tenían esperanza en el sitio de Samaria. 4 hombres, 4 leprosos que no tenían otra solución, ya no tenían comida, ya no tenían alimento. Y entonces vino una idea, y yo digo que es una idea de Dios sobre sus mentes. Y dijeron, ¿qué hacemos aquí? Y empezaron a preguntarse el uno al otro, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para resolver nuestra situación? Ellos dijeron, si entramos a Samaria, nos vamos a morir. El hambre era extrema, ya estaba habiendo canibalismo, la gente estaba comiendo ya carne humana. Era extrema la necesidad en Samaria. Y dijeron, y si nos quedamos aquí también nos vamos a morir. Pero tuvieron un pensamiento y dijeron, vamos a ver al ejército sirio. Si nos dan la vida, lo logramos. Y si nos dan la muerte, de todas maneras es lo que vamos a recibir. Creo que esa idea fue una idea de Dios. Creo que esa idea fue una idea que vino del cielo a su vida, a su mente, a su corazón. Y ellos solamente obedecieron a seguir esa idea. Cuando llegaron, encontraron que había un milagro. El ejército enemigo ya había huido. Dios había hecho algo extraordinario. Los había hecho temer y huyeron sin llevarse nada. Dejaron todas sus provisiones, caballos, todos sus tesoros que traían, los dejaron. Así que estos leprosos encontraron la provisión. ¿Cuándo fue? Cuando ellos obedecieron ese pensamiento, esa idea que vino de Dios. Hay cosas que se van a resolver de manera sencilla y que va a suceder un milagro. Solamente necesitamos obedecer lo que Dios nos dice. Dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo al otro hijo, tráeme otra. Y él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. El milagro ya había sido hecho. La provisión estaba. Había resultado cierto lo que el profeta le había dicho. Había sido certera el consejo. Así como le dijo el profeta, ya lo hizo y el milagro estaba hecho. ¿Qué más podía hacer esta viuda? ¿Qué más podía hacer esta mujer? A veces usted y yo venimos a Dios, clamamos con todo nuestro corazón
escuchamos su consejo, vamos y hacemos el consejo, pero ya nos regresamos para preguntarle: ¿y ahora qué voy a hacer? Oré para que mi esposa se quedara conmigo, ya se quedó, ¿y ahora qué voy a hacer? Oré para que mi hijo fuese salvo, ya es salvo, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Oré para que mi deuda fuera cancelada, se acabaran mis deudas, ya lo hiciste, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? A veces nos quedamos con el milagro, pero Dios todavía tiene un consejo más para poder salir adelante. Lo que tenemos que aprender es que tenemos que depender siempre de Dios en todas las cosas. Esta mujer se pudo quedar con el aceite y ver qué podía hacer con el aceite, pero no. El cuarto consejo es que después de que el milagro sucedió, vino a testificar que así como el profeta había dicho, así había sido. Dice el versículo 7 de la escritura que leímos: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué afortunada mujer, una provisión abundante. Iba a pagar su deuda y aparte le iba a quedar para vivir ella y sus hijos. Así que ella volvió al lugar donde está la fuente segura que nos puede dar dirección. No solamente solucionar problemas, sino necesitamos dirección, necesitamos guianza, necesitamos la sabiduría de Dios. Con mucha sabiduría el profeta le dijo: ve y vende. Cualquiera diría: pues yo sé que eso lo puedo hacer. Pero luego le dijo: paga tus deudas y lo que te quede, vive de ello. Debemos seguir actuando en el principio de confiar y descansar en Dios. Aun cuando esta viuda vio que tenía aceite, ya tenía una provisión, volvió al profeta a contarle el milagro. Necesitamos aprender a consultar a Dios siempre. Debemos testificar de sus maravillas y permitir que Él nos dé una solución completa. No se quede a medias. No reciba un medio milagro. No reciba una media solución. No reciba algo a medias. Que sea completo, total, para que podamos darle la gloria a aquel que vive y reina por siempre. En esta noche yo te invito, te desafío, te reto, para que podamos seguir estos consejos que están en la palabra de Dios y poder resolver nuestros problemas de la vida cotidiana. No importa de qué índole, no importa de qué magnitud, no importa cuál sea la situación que estemos enfrentando, se puede resolver, se puede alcanzar una solución a esa necesidad, a esa situación. Si venimos y acudimos a Dios, si buscamos su ayuda porque es segura, si escuchamos su consejo, si obedecemos el consejo y lo hacemos práctico y seguimos y permanecemos en esa fuente segura, conectados día a día, consultando qué es lo que sigue. Cada día hay nuevas cosas que Dios va a hacer, cada día hay nuevas cosas que Dios va a traer sobre tu vida. No sabemos qué va a pasar después de esta cuarentena, después de esta pandemia, después de todo este aislamiento, después de todo este confinamiento. No sabemos cómo va a ser la vida, no sabemos qué situaciones vamos a enfrentar, pero lo que podemos hacer es confiar en que el Dios de los cielos nos seguirá guiando. Busquemos a Dios. Yo te invito, iglesia, palabra de vida, a buscar a Dios con todo tu corazón, a escuchar su consejo, a obedecer su consejo y a permanecer constantemente pidiendo su dirección. Aunque tu problema ya tiene una solución, sigue confiando y sigue confiando. El Dios que está para ayudarnos, que está para socorrernos, está listo para atendernos en todo momento y en todo tiempo. Quisiera invitarte a orar en esta hermosa noche. No sé qué situaciones estés pasando, qué situaciones estés viviendo, pero quisiera invitarte a orar y a decirle a Dios
con todo tu corazón, ¿verdad? Que te ayude. Si tienes alguna enfermedad, pon tu mano ahí donde está el dolor, la molestia, y cree que Dios lo hace. Si tienes algún problema matrimonial, ponlo en las manos de Dios y espera recibir una instrucción de Dios clara, específica, porque Él te va a dar la solución. Si tienes un problema de deuda, pon tu confianza en Jesús, acude a Él y espera recibir una instrucción como esta mujer y obedece lo que Él te dice. Yo estoy seguro que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Este tiempo que hemos estado en casa, algo maravilloso Dios está haciendo. Lo seguirá haciendo y seguirá trabajando en nuestras vidas. Oro por usted, oro por cada uno de ustedes y los bendigo en el nombre de Jesús. Creo que el Dios de los cielos ha estado fielmente en cada casa, en cada hogar, y seguirá trayendo provisión. Si no tienes provisión, cree que Dios te lo va a proveer. Y si quieres bendecir a otros, dile: Señor, provéeme y provéeme para poder bendecir a otros en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por cada vida, por cada familia que está conectada en este momento o que se irá a conectar después, irá a ver este mensaje posteriormente. Oro para que tu gracia y tu poder les toque, les ministre, les bendiga en el nombre de Jesús. Padre, creo que hoy hay sanidad, hay milagros en la vida de cada una de esas personas. Desconozco qué molestia, qué dolor, qué parte tengan afectada en su cuerpo, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tu mano que no está limitada por el tiempo y por el espacio, toque sus cuerpos, toque sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno necesita ser lleno de tu Espíritu Santo, oro para que esa llenura venga sobre su vida. Sean investidos con poder de lo alto, Padre. Todo temor, toda intimidación, todo quebranto, Señor, toda tristeza y angustia sea dominada y vencida en el poder del Espíritu Santo. Venga sobre ellos esa llenura, esa investidura, Señor. La iglesia oró, Señor, cuando se sintieron atemorizados, cuando se sintieron amenazados y te pidieron que tú les concedieras de nuevo para hablar tu palabra. La respuesta tuya fue que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y a predicar la palabra con denuedo. Oro para que tu iglesia, tus hijos que tienen hambre, que tienen sed, que están pasando una situación fuerte, venga tu Espíritu Santo y los toque, los llene, Señor. Lenguas nuevas vengan sobre su vida en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Oro para que la provisión llegue a casa, allí donde, Señor, hay carencia, allí donde hay necesidad, allí donde hay personas que están diciendo: Señor, no solamente quiero para mí, también quiero para dar, para compartir. Te pido que multiplique sus despensas, multiplique, Señor, sus finanzas, multiplique sus recursos y no solamente suplan sus necesidades, sino que puedan ayudar a otros en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy en esta hermosa noche. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu poder. Oro también, Señor, por aquellos que tienen alguna deuda, alguna situación fuerte financiera, para que tú hables a sus vidas y des la solución y des la respuesta, porque cuando tú hablas, Señor, todas las cosas cambian. Cuando tú hablas, las cosas suceden. Así es como nosotros podemos ver tu mano poderosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te pido que tú hables, que los oídos sean abiertos, como oraste por aquel sordo y dijiste: Efrata, sea abierto. Oro para que los oídos de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos y siervas sean abiertos en el nombre de Jesús y estemos atentos a las instrucciones y a las palabras que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Oramos por cada persona en este mundo, por aquellos que no te han conocido, para que tú los guardes, los cuides. Oramos por aquellos que están, Señor, siendo presas del temor, del pánico, del terror, para que tú los libertes. Oramos por aquellos que, Señor, están infectados o están enfermos y están pasando una situación difícil, para que tu mano poderosa se extienda sobre ellos y traiga sanidad. Oramos por los que están, los médicos, los doctores que están atendiendo los casos, para que tú los guardes y les des sabiduría de lo alto para que la obra sea hecha, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús por sus vidas y declaramos que tu bendición y tu presencia está sobre nosotros y que algo extraordinario tú haces a través de nuestras vidas en esta ciudad, en esta colonia en que vivimos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.